Muy buenas tardes. Ya estamos llegando al final de nuestro culto de hoy y doy gracias a Dios por cada uno de vosotros, por cada uno de los que habéis podido participar en esta tarde. Vamos ahora a tener una reflexión en la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 36. Dice así: Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Qué respuesta le da Jesús a Pedro, que lo deja como desconcertado? Le dice: Jesús, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Qué importante el llamado de Dios para ti, para mí. En esta ocasión, Pedro, como digo, no entendió, yo creo que no entendió la cuestión principal en la declaración de Jesús. Sin embargo, en su lugar, estaba preocupado por su partida y sobre dónde él iba a ir. No había entendido que iba al cielo, iba al Padre. Sin embargo, detrás de este problema planteado estaban evidentemente los sentimientos. Esos sentimientos de pérdida y abandono que quizá el propio Pedro estaba considerando. Porque para él, para Pedro, la vida sin la presencia física de Jesús, yo creo que para él era inimaginable. Él no podía pensar que le dijera que donde yo voy, tú no me puedes seguir. Para Pedro era incomprensible. Ahora bien, seguir es acompañar. Seguir es ir con alguien, ir junto a otro, de verdad en la misma dirección. Y junto a otro o ir también delante o detrás de otro, pero vas al lado, vas acompañado. Y significa, andar. Andar junto a alguien por el mismo camino. No en direcciones contrarias, sino en el mismo camino y en la misma dirección. Como la palabra se aplicaba a los soldados, servidores y discípulos, así puede ser fácilmente transferida a la vida de un cristiano. Se refiere claramente al acto de seguir a Cristo. Es un acto voluntario, pero es el acto de seguir a Cristo. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos, aquellos tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Al instante se levantó y le siguió. Cuando Jesús llamó a Mateo para que le siguiera, fue un llamamiento literal. Llamó a Mateo para que él fuera uno de sus discípulos. Le dijo: ven, sígueme. Y Mateo lo dejó todo y siguió de inmediato a Jesús. Fijaros que dejó aquella carrera lucrativa que tenía, porque era cobrador de impuestos. Estaba enredado en la vida, pero siguió a Jesús. Si Dios te llama para seguirle, si Dios te llama para obedecerle, ¿lo haces con el mismo desprendimiento que lo hizo Mateo, aún dejando aquel negocio para él muy importante? Algunas veces la decisión de seguir al Señor Jesucristo requiere cierta elección, requiere cierto pensar, porque quizá encontramos dificultades incluso dolorosas. Como Mateo, debemos dejar atrás las cosas que puedan atarnos en la vida, pero sigamos a Jesús, sigámosle con libertad, dejando atrás aquellas cosas que no forman parte de una vida de seguimiento con el Maestro, con el Señor Jesús. En otra ocasión dice: venid en pos de mí. Claramente, dicho esto, añadió: sígueme, pero 3 años antes Jesús había dicho: venid en pos de mí. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19.
Y Pedro lo había seguido sin dudarlo un instante. Pero el Señor Jesús vuelve a decirle: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está el secreto de la situación. Cuando vamos a Jesús, estamos siendo sus discípulos y Él nos hace compañeros de ese camino y nos hace pertenecer a su familia, a su equipo de la predicación, de pescadores, de personas, en el sentido de predicar su evangelio. Pedro seguía a Jesús, aunque después llegó al punto de negarlo como conocemos, de negarlo en su corazón. Sin embargo, llegó un momento que ese mismo corazón se quebrantó delante de su Maestro, delante del Señor. Cuando recibió el Espíritu Santo, una vez más el Señor le dijo: sígueme. Ahora Pedro se encontraba solo delante del Señor Jesucristo. Recordemos que el primer sígueme que le dijo quizá no implicaba ningún misterio. Era un seguimiento externo y donde el Pedro, todos conocemos que incluso le negó varias veces. Era una valentía externa decir: sí, Señor, yo te seguiré, pero no había tocado el corazón. Sin embargo, ahora le está pidiendo un sacrificio, le está pidiendo una rendición de su interior. Eso es lo que nos pide el Señor también a ti y a mí. Cuando nos dice: venid en pos de mí o sígueme, nos está diciendo, nos está hablando al corazón y desde ahí hemos de responder. No algo externo que simplifique el llamado o el llamamiento. Es algo interno, que de corazón lo hacemos. Cuando hemos entendido y comprendido que el Señor Jesucristo nos está llamando a pertenecer a su familia. No había ninguna parte de su ser en el cual volver a confiar ya. Pedro lo dejó también todo y desde lo más profundo de su ser ahora seguía a su Maestro, desde su interior. Ya no era nada exterior. Ya estaba preparado para hacer aquellas cosas que su Señor le podía mandar, le podía decir. Ya estaba preparado. ¿Y tú? ¿Estás preparado para seguir al Señor y involucrarte en sus tareas, en su obra? Claramente es una condición particular. ¿Cómo está tu condición hoy? ¿Cuántas veces has negado a Cristo? Muchas veces quizá has oído de Él, pero no le has hecho caso. Quizá, como Pedro, de manera externa has dicho: sí, yo voy, yo te voy a seguir. Yo voy a la iglesia, yo voy a escuchar tu palabra, yo voy a predicar tu mensaje. Sin embargo, te has olvidado. Pero Él quiere darte esa valentía. Él quiere darte ese esfuerzo a ti mismo para que entiendas que de lo más profundo de tu ser tú puedes seguir al Señor y puedes servirle. Y asimismo a ti que me escuchas y no tienes a Cristo en tu vida, Él es el Todopoderoso. Él puede cambiar tu vida. No importa tu condición. Simplemente y solamente confía en el Señor Jesucristo. Confía en que Él te da la salvación y la vida eterna. Él murió para darte salvación. Él murió para limpiar tus pecados. Todas nuestras promesas y determinaciones acaban en una negación, porque no tenemos el poder de cumplirlas. Sin embargo, cuando Dios nos habla al corazón y entendemos la claridad de sus palabras, ahora cumplimos en el poder de Él, en el poder de Dios. No en nuestro poder, no en nuestras fuerzas, pero sí en el poder de Dios. Cuando llegamos al final de nosotros mismos, cuando ya no podemos hacer nada, no solamente mentalmente, sino porque ahora ya dejamos y descansamos en ese poder de Dios que nos guía. Y así podemos recibir siempre la guía del Espíritu Santo. Ahí está el kit de la cuestión de la cual yo te estoy hablando. Ese Espíritu Santo que el Padre, que Dios da, cuando recibes por fe al Señor Jesucristo, a su Hijo. Nuestras vidas cambian una vez que
hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahora Él nos ha hecho pertenecientes a su familia, a esa familia de Dios. Como dice la palabra en el Evangelio de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora que formamos y conformamos esa familia de Dios, nos dice, sígueme, no te enredes por ahí. Ahora tienes al Espíritu Santo, ahora puedes ser guiado por Él y ahora me puedes obedecer desde lo más profundo de tu corazón. Ahora no me obedeces de manera externa, ahora me obedeces porque sientes en ti el obedecer mis palabras. Sígueme. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude y que Dios nos haga sentir por su Espíritu en la profundidad de nuestro ser, el cómo tenemos que seguirlo, en su obediencia y no en nuestra obediencia que es externa, más bien en su obediencia que es interna, la que sale de nuestro corazón y se hace evidente en la vida, en el mundo. Que Dios nos bendiga. Tengamos una oración juntos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu mensaje. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra refleja el sentido de obediencia que tenemos que darte como iglesia, como hijos tuyos. Señor, queremos seguirte de verdad, de corazón, como tú nos estás pidiendo, porque ahora que somos y pertenecemos a tu familia, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal, queremos estar en ti. Queremos estar en tus tareas, en tus propósitos, en tu obra. Y tú que me escuchas, tú que estás oyendo este mensaje, pero no tienes a Cristo en tu vida, recíbelo hoy, oh Señor. Y Padre, tócale el corazón para que pueda entender la necesidad de Cristo en su vida. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús oramos. Y ahora, oh Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que nuevamente nos podamos volver a ver en nuestro próximo encuentro. Así que seáis muy felices.